Gracias por continuar con nosotros en Directo América de France 24. Revisemos los titulares de la jornada. El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, seguirá gobernando el país. Ni la extrema derecha ni la izquierda radical lograron los votos necesarios en la Asamblea Nacional para tumbar su gobierno con las mociones de censura presentadas en su contra. Israel identifica a los 2 cuerpos de rehenes entregados por Hamás el miércoles, al tiempo que autoridades gazatíes reciben otros 30 cuerpos de prisioneros palestinos. Y mientras rige un cese el fuego en la Franja de Gaza, la ayuda humanitaria entra a cuentagotas y los habitantes regresan a sus hogares y los encuentran en ruinas. El gobierno de Nicolás Maduro rechaza el anuncio de Donald Trump de autorizar operaciones de la CIA contra Venezuela y dejar abierta la posibilidad de realizar ataques terrestres, supuestamente contra el narcotráfico. El presidente venezolano responsabilizó a la agencia de haber encabezado golpes de Estado en América Latina. Sébastien Lecornu seguirá al frente de Matignon. Este jueves logró superar las 2 mociones de censura presentadas en su contra por las oposiciones, Agrupación Nacional y Francia Insumisa, quienes no lograron convencer a los socialistas de sumarse a su propuesta. Lo vemos en minutos en Directo París. Iniciamos en Francia. El primer ministro Sébastien Lecornu superó las 2 mociones de censura presentadas en su contra por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical. En la Asamblea Nacional fue decisivo el voto de los socialistas, quienes el martes ya adelantaron su apoyo al premier por los anuncios que hizo, y entre ellos la suspensión de la polémica reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. Para conocer cómo se desarrolló la votación, vamos hasta París con nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo, quien siguió el proceso de cerca desde la Asamblea. Natalia, muy buena tarde. Finalmente, Sébastien Lecornu seguirá al frente de Matignon. Cuéntanos cómo ocurrió. Muy buenas tardes, así es, fue una mañana de muchísima tensión aquí en la Asamblea Nacional. Por cerca de 2 horas y media se presentaron las 2 mociones de censura, primero la de la Francia Insumisa, la izquierda radical, y luego la de Agrupación Nacional, el partido de extrema derecha. Fue la misma Marine Le Pen quien tuvo esos honores. Y luego se procedió a un voto, media hora cada un voto, así que fue una hora finalmente para obtener los resultados. La primera moción de censura, la de la Francia Insumisa, no prosperó, pero estuvo a punto de derrocar este gobierno por tan solo 18 votos que le hicieron falta, porque fueron en total 271 votos. Allí, en esta primera moción de censura, en realidad fue tanto la extrema derecha como toda la izquierda, excepto los socialistas, los que votaron a favor de esta moción de censura. Y en la segunda, pues solamente hubo 144 votos, únicamente fue la extrema derecha la que votó esta moción de censura presentada precisamente por Agrupación Nacional. Y al término de toda esta votación que se dio allí en esta puerta que ustedes ven a mis espaldas o detrás de esa puerta, pues salió Sébastien Lecornu. Sus primeras palabras fueron: a trabajar. Así que manos a la obra. El primer ministro, que puede salir con la cabeza en alto de esta asamblea el día de hoy después de haber superado estas 2 mociones de censura, y que de hecho decidió caminar hasta su oficina, que está a algunas cuadras de la Asamblea Nacional. Entre tanto, pues es la Francia Insumisa la que ha llamado a los militantes, a los miembros y electores del Partido Socialista a cortar relaciones con el partido y a no resignarse. Dicho esto, Natalia, ya lo mencionaba sobre los socialistas, pero ¿qué tan decisivo fue el voto en un contexto en el que la Agrupación Nacional, pero también la Francia Insumisa, unieron fuerzas para sacarlo del poder? Así es, pues ese voto fue supremamente decisivo, donde los socialistas no hubieran decidido no votar a favor de estas mociones de censura. Francia en estos momentos no tendría gobierno, porque como les indicaba, efectivamente fueron tan solo 18 votos los que le permitieron a Sébastien Lecornu pasar in extremis, digamos raspando esa primera moción de censura, que fue la más votada con esos 271 votos. Hay que tener en cuenta además que de todos estos votos, también ya en el conteo se sabe que hay 9 diputados socialistas que sí votaron a favor de la moción de censura, pasándose en alto las consignas que había dado
el partido, la mayoría de estos diputados son representantes de los territorios de ultramar de Francia, y también hay uno de los republicanos, Partido Conservador, partido dirigido por Bruno Retailleau, quien tampoco decidió seguir las líneas de su partido y votar a favor de esa moción de censura. Así que vemos que por muy poquito se salvó este gobierno de Sébastien Lecornu, así que precisamente sí, los socialistas acá jugaron ese rol que querían y que han querido jugar incluso desde que Lecornu fue nombrado la primera vez a comienzos del mes de septiembre, ser ellos esos socios de los cuales necesitan de todas maneras el apoyo. Pero esto no quiere decir que este apoyo, precisamente porque Sébastien Lecornu, porque Emmanuel Macron decidieron ceder ante la presión, ceder para suspender la reforma pensional, pues ellos dijeron: aquí no formamos parte de este gobierno, no estamos de acuerdo con estas políticas, pero ahora es hora finalmente de debatir. Eso es lo que ha prometido Sébastien Lecornu, de tener esa libertad para todos los parlamentarios de poder discutir sobre esta reforma pensional, una reforma pensional que va a ser ahora en todo lo que van a tener que trabajar antes del final de año. Se espera que para el 23 de diciembre máximo se tenga ya un presupuesto aprobado. No va a ser algo muy sencillo, teniendo en cuenta las divisiones tan importantes, tan fuertes que hay en esta asamblea, y más teniendo en cuenta que es una asamblea que tradicionalmente no está acostumbrada a hacer, este tipo de negociaciones entre los diferentes partidos para lograr acuerdos y lograr pasar las leyes. En todo caso, la ley del presupuesto para el próximo año llegará aquí a la Asamblea para ser examinada a partir del viernes de la próxima semana. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Geraldo. Al rato regresamos contigo a París nuevamente para seguir con el tema. Ahora vamos a Medio Oriente, donde avanza la tregua entre Israel y Hamás en medio de cruces, pero también denuncias. Desde el gobierno israelí acusan a Hamás de no entregar la totalidad de los cadáveres de los rehenes, mientras desde el grupo islamista se defienden al asegurar que por la devastación de la Franja de Gaza es muy complejo localizarlos. En tanto, autoridades gazatíes informan de la entrega de otros 30 cuerpos de prisioneros para un total de 120, al tiempo que la ayuda humanitaria entra a cuentagotas en el enclave y los palestinos regresan a sus hogares y en su lugar encuentran escombros. Martín Gripo nos amplía. Con dificultades avanza el acuerdo de tregua entre Israel y Hamás. Este jueves, el Instituto Nacional de Medicina Forense israelí identificó los cadáveres de otros 2 rehenes entregados por el grupo islamista, una mujer secuestrada en el Festival Nova del 7 de octubre de 2023 y un sargento rastreador muerto en la mañana del ataque. Aún quedan 19 cuerpos por ser entregados y a medida que son identificados, familiares realizan los funerales. Estoy aquí para expresar mi tristeza y mis sentimientos, para estar con la familia que durante 2 años estuvieron esperando a su hijo Guy y Luz. Es muy importante traer el cuerpo aquí porque pienso en la familia, en lo que va a pasar. Es tan doloroso, es tan fuerte. Ellos quieren llorar en la tumba, quieren rezar en la tumba, quieren hablar con su hijo en la tumba. En tanto, aumentan las denuncias contra Israel, puesto que la ayuda humanitaria ingresa a paso lento a la devastada Franja de Gaza. Desde la Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU recibieron una notificación del gobierno israelí, advirtiendo que la lentitud se debe a que Hamás no ha entregado la totalidad de los rehenes fallecidos. Y el grupo islamista advirtió que, debido a la destrucción de Gaza, tienen dificultades para localizar a los israelíes fallecidos. Una vez abiertas las fronteras, nos alegramos y empezamos a aplaudir y vitorear, diciendo que la guerra había terminado. Y sí, estábamos contentos, pero al día siguiente no hay señales ni pruebas de que la guerra haya terminado. No hay nada. ¿Qué esperaría una persona desplazada? Llevamos 2 años desplazados. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestra culpa? ¿Qué hicimos? Desde el ejército israelí aseguraron que están trabajando en la apertura total del cruce de Rafah, pero para tránsito de civiles, mientras que la ayuda humanitaria ingresará por el cruce de Jerem Shalom y otros puntos inspeccionados por Israel.
En otro frente de guerra, Rusia y Ucrania continuaron la madrugada de este jueves sus ataques cruzados contra infraestructuras de generación de electricidad y de procesamiento de gas. Hechos que amenazan con dejar sin luz y gas natural a los hogares ucranianos este invierno. Hoy varias ciudades se quedaron precisamente sin estos suministros, incluida la capital Kiev. Este viernes Volodymyr Zelensky se reunirá con su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, un encuentro en el que el mandatario ucraniano intentará obtener luz verde del republicano para el envío de misiles Tomahawk a Ucrania. En información de la región latinoamericana, Venezuela y Estados Unidos nunca han estado tan cerca de una escalada bélica. Donald Trump confirmó el miércoles que autorizó una acción secreta de la CIA en Venezuela en medio de su campaña en contra del narcotráfico. En respuesta, Nicolás Maduro acusó a Washington de querer operar un golpe de Estado en el país para apoderarse así de los recursos petroleros de Venezuela y dijo que llevaría su denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Gabriel Colchen nos amplía. No a la guerra en Sudamérica. Nicolás Maduro eleva la voz en medio del temor por una operación de la CIA en Venezuela. En un comunicado, el gobierno condenó lo que califica de declaraciones belicistas y gravísima violación del derecho internacional por Estados Unidos. Maduro alertó de la voluntad de Washington de orquestar un golpe de Estado en su país. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Según el New York Times, responsables estadounidenses confirmaron que el objetivo de Trump, en privado, es expulsar a Maduro del poder. El miércoles, el presidente estadounidense confirmó que autorizó operaciones de la CIA en el país, explicando que había permitido a la agencia de inteligencia de entrar a Venezuela por dos razones. Número uno, han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Y la otra cosa de las drogas, tenemos muchas drogas que vienen desde Venezuela y muchas drogas venezolanas vienen a través del mar, pero vamos a detenerlos por tierra también. En las últimas semanas, Estados Unidos, como parte de su plan para luchar contra el narcotráfico, atacó a varios barcos frente a la costa de Venezuela, pero sin aportar pruebas de que estos navíos efectivamente transportaban droga. Murieron al menos 27 personas en estos ataques. Después de haber explicado que el mar está ahora controlado, el presidente estadounidense dijo que se iban a concentrar sobre la tierra. Este domingo los bolivianos van a las urnas para elegir a su próximo presidente y lo harán entre dos candidatos de derecha, el exmandatario Jorge Tuto Quiroga y el senador Rodrigo Paz. Cualquiera que logre llegar a Palacio Quemado terminará con 20 años de gobiernos de izquierda del movimiento al socialismo. Y este miércoles, durante su cierre de campañas, ambos prometieron superar la crisis económica por la que atraviesa el país andino y terminar con la corrupción. Escuchemos. Bueno, estamos ante una segunda vuelta inédita en Bolivia. La primera vuelta había muchas candidaturas, centenares de postulantes al Congreso y enorme confusión. Multiplicidad de voces y de propuestas y quizá era difícil distinguir cuál era el camino de la solución a la enorme crisis económica que está sufriendo Bolivia después de 20 años destructivos. Yo no quiero volver a ese pasado que nos dejó en la pobreza sin gas. Nos despilfarraron todo el gas, nos dejaron ni siquiera con la promesa del litio. Ahora somos los hombres y mujeres de la patria que sacaremos a Bolivia adelante. Seguimos en Sudamérica. El Senado de Uruguay legalizó la eutanasia y se convirtió así en el primer país de América Latina que da este paso a través de una ley. Con 20 votos a favor en una Cámara con 31 representantes, el hemiciclo dio luz verde al proyecto de muerte digna luego de 5 años de discusiones. El texto permite este procedimiento bajo ciertas condiciones y se diferencia en la región de casos como los de Ecuador o Colombia, en donde la muerte asistida está despenalizada gracias a fallos judiciales. Es necesaria porque hay mucha gente que llega al final de la vida afectada por enfermedades incurables e irreversibles, que padece sufrimientos insoportables y que a veces algunas personas quieren acortar la vida para no sufrir hasta el final.
Y en Ecuador, enfermarse puede ser una sentencia. El sistema de salud pública debilitado por deudas, corrupción y falta de insumos condena a miles de personas a sobrevivir sin la atención médica adecuada. Pacientes que deben comprar sus propios insumos quirúrgicos, familias que mendigan para pagar tratamientos y voces que denuncian el colapso progresivo del sistema hospitalario, y todo mientras el Estado acumula deudas millonarias con los prestadores de servicios médicos. Nuestra corresponsal Carolina Mella desde Guayaquil tiene el informe. Jonathan Ponce y su familia hacen guardia en la entrada del hospital de El Guasmo, uno de los más grandes de Guayaquil, donde se acumulan historias de falta de medicamentos y desesperación. Trajeron a su hermano con una apendicitis urgente, pero la cirugía se retrasó un día entero por la falta de insumos. Ya han gastado $150. Compraron desde el hilo quirúrgico hasta los guantes para los médicos. No hay insumos, no hay nada, todo hay que comprar. Mónica dejó por un momento a su hija y a sus 2 nietas recién nacidas que luchan por sobrevivir. Salió a buscar algo tan básico como agua para administrar un medicamento, porque adentro ni siquiera eso hay. Tenemos que comprar agua porque la niña está deshidratada. La crisis tampoco distingue a los adultos mayores. Clara Chiriguayo, de 78 años, sufrió un derrame cerebral hace un año. Apenas ha comenzado a recuperar el habla y la movilidad. Hoy sufre migrañas constantes, pero la cita con el neurólogo es en un mes, la del endocrinólogo en febrero del próximo año. Que no hay remedio, uno pide para la presión, no hay remedio para la presión. Alejandro Solano dirige el colectivo Luchando por la Vida, integrado por 40 pacientes renales. Todos dependen de una máquina de diálisis 3 veces por semana de por vida. Pero el tratamiento se ha convertido en un privilegio. Las clínicas suspenden el servicio de un día para otro por falta de pagos del Estado. De la clínica de diálisis que le digo a usted, hasta tal fecha le vamos a hacer diálisis porque no hay los recursos. Y sabiendo que usted vive de la diálisis, depende de la máquina para poder vivir, o sea, el mundo se viene abajo. El sector ha sido uno de los más golpeados. Solo en Guayaquil, al menos 300 personas con insuficiencia renal han muerto en los últimos meses por no recibir su tratamiento, porque el gobierno mantiene una deuda de más de $200 millones con las clínicas que brindan este servicio. Vamos con Directo a París. La Asamblea Nacional fue escenario de la victoria del primer ministro Sébastien Lecornu, quien logró superar las 2 mociones de censura que fueron presentadas en su contra por la extrema derecha de Marine Le Pen y la izquierda radical. Ambos buscaban su destitución al estar en desacuerdo con el presupuesto presentado por el premier, con el que busca el macronismo sanear las finanzas públicas del país. Sin embargo, no contaron con el apoyo de los socialistas, quienes decidieron dar una oportunidad al político de 39 años después de que anunciara la suspensión de la polémica reforma de pensiones del presidente francés Emmanuel Macron. Saludo nuevamente con mucho gusto hasta París a nuestra periodista Natalia Ruiz Giraldo. Natalia, muy buena tarde nuevamente. Cuéntanos, por favor, cuáles han sido las reacciones tras esta votación que era decisiva para que el primer ministro permaneciera en el gobierno. Muy buenas tardes. Pues la primera reacción que se tuvo fue la de Mathilde Panot. Ella es la jefe de la bancada de la Francia Insumisa, el partido de izquierda radical, que fue uno de los 2 partidos que depositó una de las mociones de censura que fueron examinadas y votadas el día de hoy. Esa moción de censura que obtuvo 271 votos a favor, es decir, que le faltaron tan solo 18 votos para poder ser aprobada. Mathilde Panot salió bastante enfadada de esta sala de la Asamblea, diciendo y llamando a todos los militantes y a los electores del Partido Socialista a cortar relaciones con su partido y a decirles no se resignen, hay que continuar. La Francia Insumisa, que además también anunció que va a depositar una nueva moción de destitución del presidente Emmanuel Macron, algo que ya habían hecho hace varias semanas atrás. Y por su parte, la extrema derecha y Jordan Bardella, el presidente de Agrupación Nacional, partido de ultraderecha, simplemente dijo que quienes hoy no fueron responsables, no tomaron sus responsabilidades y no votaron a favor de estas mociones de censura, simplemente serán los responsables de todo el sufrimiento que va a caer sobre el país en vista de este presupuesto que de hecho Marine Le Pen había dicho esta mañana era un museo de todos los peores horrores. En todo caso, por ahora pues es gracias a los socialistas que
que finalmente pues este gobierno de Sébastien Lecornu continúa con vida. Sébastien Lecornu, que salió de esa asamblea con la cabeza en alto, diciendo ahora a trabajar, y eso es precisamente lo que empieza de hecho esta Asamblea Nacional después de una mañana de muchísima tensión en este hemiciclo y de todas estas votaciones que se desarrollaron por cerca de unas 3 horas. Para el mediodía de este jueves ya se tenían los resultados, pues tienen ahora todas lo que se llama las preguntas al gobierno. Esto está por comenzar dentro de unos minutos. Natalia, como bien dice, salió con vida, sin embargo esto no quiere decir que pues está libre de riesgo el premier francés. Dicho esto, después de haber superado las mociones de censura, ¿qué viene para el gobierno de Lecornu? Salvado así es por poco, pero no salvado del todo. Va a ser muy difícil ese camino para lograr terminar en este cargo hasta 2027, que es cuando se termina el mandato de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, que ha dicho que no tiene y no quiere tener un plan B diferente a Sébastien Lecornu. Ahora lo que viene es la gran tarea, ¿no?, que es el presupuesto para 2026. Sébastien Lecornu, en su discurso de política general el martes, dijo: voy a dejar entonces el compromiso de que sean los parlamentarios quienes debatan, discutan y sobre todo voten cada uno de los artículos de ese presupuesto sin intervención por parte del gobierno, sin bloqueo por parte del gobierno, porque han rechazado utilizar el 49.3, que es ese artículo que permite aprobar las leyes sin aprobación o el aval de la Asamblea Nacional. Así que ahora viene una tarea muy ardua, porque tenemos una Asamblea Nacional profundamente dividida, en la que los partidos van a tener que ponerse de acuerdo como sea en cada uno de los artículos. Hay unos 80 artículos de este presupuesto, un texto bastante denso, y el examen de este texto comienza el viernes de la próxima semana. La idea es tener ya un presupuesto aprobado para finales de este año, 31 de diciembre máximo. Muchísimas gracias, Natalia Ruiz Giraldo, por cada detalle de esta Asamblea Nacional que finalmente vota a favor de Lecornu. Gracias. Ahora vamos con Enfoco. Afganistán se enfrenta actualmente a una crisis climática cada vez más grave, caracterizada por un invierno más cálido de lo normal y una grave falta de nieve. El país está sufriendo la peor sequía en 30 años, con menos de la mitad de las precipitaciones habituales. Según la ONU, 25 de las 34 provincias se ven afectadas por una sequía grave o catastrófica que afecta a más de 20 millones de personas, convirtiéndose así en el 6º país más vulnerable al cambio climático, y esto a nivel mundial. Esta es la historia. Herat es una de las provincias más afectadas por la prolongada sequía que azota Afganistán. Este año la región recibió apenas 90 milímetros de lluvia, la mitad de lo registrado en otras zonas del país. Dios mío, mire, todo está seco. Antes cultivábamos sandías muy buenas aquí, pero después de la sequía no pudimos continuar. Gul Muhammad está desesperado. A pesar de sus esfuerzos, no logra hacer crecer nada en sus tierras. Ya son 10 años de sequía y no se cultiva nada. Mire la tierra, no tenemos agua. En los últimos años, pueblos alrededor de la provincia han sido abandonados. Gul Muhammad resiste como puede. Tengo 3 hectáreas, pero solo puedo cultivar una tercera parte. No tenemos suficiente agua para regar. La mayor parte está completamente seca. Si pudiera irrigar toda la tierra, podría alimentar a 10 miembros de mi familia. Con solo una hectárea, ¿qué puedo hacer? A unos 100 kilómetros al norte de Kabul, la tierra también se ha secado. Nadia, viuda, depende de un pequeño terreno junto a su casa para alimentar a sus hijos, pero ya casi no crece nada. La provincia de Parwan sufre una grave escasez de agua. Las lluvias han disminuido drásticamente en los últimos 5 años. Antes de la sequía producíamos lo justo para vivir, pero en los últimos 2 años lo hemos perdido todo. Tuvimos que cortar las ramas de los árboles frutales para salvarlos porque se estaban muriendo. Si lloviera, los campos se nutrirían, pero sin lluvia la sequía continúa.
Paroán es famosa por sus uvas. Los agricultores están profundamente preocupados por el recrudecimiento de la sequía. Durante 5 años, las lluvias han sido irregulares y escasas, lo que ha afectado la cosecha de los agricultores como Baralay. Él sigue cuidando sus viñas que se están marchitando lentamente. Antes estos eran viñedos magníficos, pero ahora todo está seco y pelagado. No sirven, no puedo vender nada por culpa de la sequía. Incluso los canales de riego se han secado. Excavar pozos es imposible. El nivel freático ha bajado demasiado y el costo es inalcanzable para pequeños agricultores. Antes había un arroyo aquí, pero ahora está seco. La única fuente de agua es la lluvia. Lo que corre por aquí es agua sucia. Antes, cuando los precios y las cosechas eran buenos, ganaba 30.000 rupias al mes. Ahora apenas entre 5.000 y 10.000. Tenemos agua en invierno, pero desaparece en verano. Cultivar uvas se ha vuelto muy difícil. La situación es crítica. Los agricultores están muy preocupados. La sequía ha obligado a decenas de miles de familias a abandonar sus tierras y buscar oportunidades en otros lugares. Es el caso de Abdul Basir Halili, quien ha perdido toda esperanza de que su tierra dé frutos. El año pasado sembré trigo, pero se quemó. Este año quiero plantar verduras, pero no sé si tendremos suficiente agua. Por la sequía no hay trabajo, así que tuve que ir a Kabul a buscar empleo. Abdul viaja 1 hora desde su aldea hasta la capital todos los días, pero incluso aquí el mercado laboral está en crisis. Aproximadamente el 85% de los afganos vive con menos de $1 al día. Esto es lo que hago. Ayudo a la gente con mi carrito, pero no me veo haciendo esto por mucho tiempo. Siento que no pertenezco aquí. Podría trabajar feliz en mi campo, pero por la sequía estoy obligado a venir aquí para alimentar a mis hijos. La sequía se intensifica cada año en Afganistán, agravando una crisis humanitaria que ya es severa. Más de 12 millones de personas sufren actualmente de inseguridad alimentaria aguda. Momento de una pausa, pero en breve más información aquí en France 24. No se vayan. Soy Gustavo Ortega, corresponsal de France 24 en español en Ecuador. Siga conmigo todas las noticias de Ecuador en nuestros noticieros y en la programación diaria. Gustavo Ortega, uno de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo. Cada 30 minutos, France 24 les ofrece una actualización de los acontecimientos más importantes de América Latina y el mundo. Últimas noticias, contexto y análisis. Todo lo que necesitas saber para estar bien informado. Noticias en France 24 y France24.com.